El día de hoy vamos a hablar sobre un comparativo entre capitalismo y socialismo. Nuestros países referentes son Cuba y Canadá. Mi nombre es Diego Fernández. Mi nombre es Diana Lorena Estrella. Vamos a empezar hablándoles un concepto de lo que es socialismo y capitalismo. En el socialismo no existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Todas las exportaciones e importaciones las manejan empresas especializadas. La coordinación de la oferta y la demanda la abordan planificadores que fijan metas para la totalidad de la economía. En cuanto al capitalismo, sí existe la propiedad privada sobre los medios de producción. El comercio internacional se rige tanto por empresas estatales como por empresas privadas. La coordinación de la oferta y la demanda es efectuada por el mercado por competencia. Vamos a hablar ahora sobre Cuba. En Cuba la capital está, que es La Habana, población de 11.389.562 habitantes, una superficie de 109.880 kilómetros cuadrados. La moneda es el peso cubano, pertenece a la ASP, la OEA y la ONU. En Canadá tenemos que la capital es Ottawa. La población de Canadá es de 35.825.000 personas. La superficie es de 9.984.670 kilómetros cuadrados. La moneda es el dólar canadiense. Y Canadá pertenece a las organizaciones como el G20, el G8, el FMI, el TLCAN, la OTAN, la OEA, la OCDE, la ONU y la OCCS. En Cuba la forma de gobierno es un Estado socialista unitario. Presidente Raúl Castro, vicepresidente Miguel Díaz-Canel. La forma de gobierno en Canadá es una monarquía parlamentaria federal capitalista. El gobernador es David Johnston y el primer ministro es Justin Trudeau. En Cuba el Producto Interno Bruto ocupa Cuba el puesto número 58 con un total de $211.946.000 y el per cápita está en $18.796. Tenemos en Canadá el que ocupa el puesto número 13 con un total de $1.534.937.000 y el per cápita está en $43.954.000. En Cuba la inversión extranjera directa no aplica. En Canadá pues sí hay una inversión extranjera muchísimo más alta. La inversión extranjera directa de salida en Cuba es una variable frente a Canadá mucho más baja. La tasa de migración neta en ese momento en Cuba está en negativo, menos 3.64 migrantes por cada 1.000 personas. Y en Canadá tenemos el 5.66 migrantes por cada 1.000 personas. En este caso es positiva. En Cuba, unos 2,5 millones de cubanos viven actualmente en el extranjero. Cuba, que era receptora de inmigrantes hasta 1958, tiene casi el 20% de su población fuera de la isla por motivos personales, políticos y económicos, entre otros. Tenemos los siguientes datos históricos. La población total, como ya lo hemos mencionado, en Canadá está en 35.940.000 personas y en Cuba en 11.390.000. Tenemos también lo que son los ingresos nacionales brutos per cápita en dólares internacionales. En Canadá tenemos $42.000. En Cuba 18.520. La esperanza de vida al nacer entre hombre y mujer tendríamos en Canadá 80 hombres sobre 84 mujeres. En Cuba la esperanza de vida al nacer es de 77 hombres sobre 81 mujeres. La probabilidad de morir antes entre los 15 y los 60 años por cada 1.000 habitantes, en Canadá tenemos 81 hombres y 52 mujeres. En Cuba 115 hombres, 73 mujeres. El gasto total en salud por habitante al 2014 tenemos en Canadá que son $4.641.000. En Cuba 2.475. El gasto total en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto en Canadá es del 10.4%. Y en Cuba es del 11.1%. En cuanto a los indicadores, otros indicadores, tenemos la salud pública,
En Cuba, el sistema de salud gratuito cuenta con un detrimento creciente en los recursos materiales al alcance de la población. El turista extranjero debe pagar por los servicios, pero existen los recursos materiales necesarios en pleno crecimiento y desarrollo. Bueno, en Canadá tenemos que el sistema de salud es gratuito para toda la población, con todos los recursos necesarios. También existen modalidades de sistema de salud privado supervisado por el Estado. El turista extranjero debe pagar por todos los servicios, pero tiene acceso a los mismos recursos que la población. En cuanto a la educación, el sistema de educación es gratuito hasta el nivel universitario, pero el estudiante graduado debe pasar 3 años en una entidad determinada por el Estado, ganando un salario inferior al puesto en el que trabaja, como una forma de pagar sus estudios. La selección de las carreras universitarias se es restringida y en ocasiones deben seguir aún sin vocación las carreras orientadas por el Estado. Ejemplos: pedagogía y medicina. Tenemos en este momento en Canadá el sistema de educación es gratuito hasta el nivel preuniversitario, con algunas modalidades de pagos semestrales por el material de estudio y otros gastos, pero sus pagos es accesible hasta para las personas de más bajos ingresos. Los estudios universitarios son pagados, pero existen préstamos que se ofrecen para pagar los estudios cuando comiencen las actividades laborales, con cuotas acordes con sus ingresos. También vemos que la selección de la carrera es totalmente libre y con unas amplias variedades de opciones. En cuanto a la asistencia social, es una asistencia social que garantiza un mínimo para subsistir. Al igual que la salud, faltan los recursos materiales y humanos para garantizar una atención adecuada y personalizada. La asistencia social está en constante desarrollo. Le garantiza un retiro digno a la gran mayoría de la población canadiense, incluso a la que nunca ha trabajado. Existe un sistema de atención personalizado con numerosos recursos materiales a su alcance. En cuanto al empleo y salario, a pesar del bajo índice de desempleo, que es del 2% en Cuba, la realidad es muy diferente. Los trabajos más buscados son escasos y el subempleo alcanza niveles inimaginables. Muchos puestos de trabajo de menor nivel educacional son regularmente mejores pagados que los de más nivel. Ejemplo: un dependiente gastronómico de un hotel de turismo puede ganar en un día lo que un médico gana en 2 meses de trabajo. El salario medio alcanza los 300 pesos cubanos al mes, es decir, menos de 20 dólares canadienses, o sea, menos de $1 al día. En Canadá tenemos que el índice del desempleo es uno de los más bajos del mundo capitalista, un 8%, y se encuentra en constante decrecimiento. Las posibilidades de empleo están en ascenso. El salario promedio alcanza más de $20,000 canadienses mensuales y existe una adecuada correspondencia entre el nivel académico y el salarial. En cuanto a la alimentación, en Cuba los recursos alimentarios están racionalizados por individuo de acuerdo con cuotas fijadas por el Estado. Existen locales creados solamente para hacer esta distribución a la población. En este caso en Canadá tenemos que los recursos alimentarios son abundantes y sin restricciones tanto para los nacionales como para los extranjeros, con precios accesibles de pago por todo. En cuanto a la libertad de expresión de culto y de religión, no existe la libertad de expresión en Cuba. La expresión tiene que ser obligatoriamente la misma para todos. El pueblo en su totalidad debe practicar y apoyar al único partido en el poder y a la única ideología posible, que es el socialismo. En Canadá tenemos que la libertad de expresión es uno de los derechos bien explícitos en la Carta de Libertad y Derechos, que con mucho orgullo expone este país al mundo entero. Canadá es uno de los países más tolerantes respecto a las religiones. En el desarrollo y las relaciones exteriores tenemos que Cuba es una nación en vías de desarrollo que adopta para sí una economía planificada, cuyas principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y mano de obra especializada. En Canadá es una de las naciones industriales y tecnológicamente pioneras y avanzadas, ampliamente autosuficiente, enérgica, gracias a sus relativamente extensos depósitos combustibles fósiles y de la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica, siendo uno de los países más desarrollados
tiene una economía diversificada que la hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales, es así como el comercio, particularmente con Estados Unidos y México. Cuba ocupa el puesto 67 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y el cuarto entre los latinoamericanos, solo por detrás de Argentina. Esto quiere decir que es un indicador social estadístico bueno, pues sus habitantes tienen una vida larga, saludable, tienen educación y un nivel de vida digno. Canadá es considerado uno de los países con mejor calidad de vida en todo el planeta. En cuanto a las relaciones, actualmente el gobierno de Cuba mantiene estrechas relaciones con China, Venezuela, Bolivia, Ecuador y en general América Latina y las reanudadas relaciones con Europa, principalmente con España. Sigue perdiendo miles de millones anualmente por el bloqueo económico, financiero y comercial que sostiene el gobierno de Estados Unidos desde 1959. Las relaciones exteriores de Canadá en este momento tenemos que son miembros de la OEA, del G8, del G20, de la OTAN, de la OCDE, de la OMC, de la UCUSA, la OPEC, la Mancomunidad de Naciones, la Francofonía y la Organización de las Naciones Unidas. Una de las conclusiones que llegamos en cuanto a Cuba es que para los ojos del resto del mundo que vive o que vivimos bajo un régimen capitalista es de difícil comprensión esto del partido único, y quizás sea esta gran diferencia la que impida poder entender cómo funciona y se administra Cuba internamente. De todas formas, es conveniente detenerse y mirar qué es lo que ha logrado esta pequeña isla. Hay información objetiva que habla de esos logros, entre los que se puede destacar erradicación del analfabetismo, salud y educación gratuitas para todos, atención priorizada a la niñez, la tercera y discapacitados, incluso ser vanguardia en avances biotecnológicos que representan un gran beneficio para todos los habitantes de este contradictorio mundo. Pero esta información es otro cantar, aunque esté tan íntimamente ligada a las decisiones políticas del gobierno cubano. En Canadá tenemos que aunque el dinero no compra la felicidad, es un medio importante para lograr estándares de vida más elevados. En Canadá el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de $30.474 al año, cifra mayor que el promedio de la OCDE, que es de $29.016 al año. En general, los canadienses están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. Al pedirles que califiquen la satisfacción general ante la vida en una escala de 0 a 10, los canadienses le otorgaron una calificación de 4.7, mucho mayor que la que da la OCDE, que es del 6.5. Muchas gracias. Esto sería ya las conclusiones y todo lo que tenemos en Ponerlas del principio, todas las desde el principio las ponemos ahora.